Cuando el célebre psicólogo Carl Gustav Jung desarrolló su teoría sobre la sombra, se refería a esa porción oculta y reprimida de nuestra psique humana, ese territorio sombrío donde depositamos todo aquello que nos negamos a reconocer, enterramos profundamente o proyectamos hacia otras personas. Los individuos narcisistas construyen prácticamente toda su existencia dentro de este reino de sombras, portando una máscara meticulosamente pulida que brilla con encanto y dominio. Sin embargo, debajo de esta fachada resplandeciente se esconde un núcleo frágil, aterrorizado ante cualquier forma de responsabilidad y constantemente perseguido por un vacío abismal que amenaza con devorarlo. Entonces, surge la pregunta fundamental: ¿qué ocurre realmente en las profundidades de su mundo cuando desapareces completamente de su realidad? No son las lágrimas que alguna vez imaginaste derramándose por sus mejillas, tampoco es el despertar súbito de una conciencia que finalmente comprende sus errores y busca desesperadamente transformarse. En lugar de este escenario romántico, inician un proceso de reescritura sistemática de la narrativa, distorsionando cada fragmento de la realidad para blindar su imagen personal, tan delicada como el cristal. Comienzan una espiral descendente que los lleva desde la arrogancia más desmedida hacia la distorsión más profunda, para después sumergirse en una sensación silenciosa y consciente de pérdida que jamás se atreverán a confesar abiertamente. A través de la perspectiva revolucionaria de Jung, observamos que lo que se desmorona no es simplemente una relación romántica o afectiva, sino toda esa estructura de ego falso que construyeron con tanto esmero durante años. En este análisis profundo, exploraremos paso a paso el colapso psicológico devastador que experimenta una personalidad narcisista cuando te esfumas por completo, decodificado mediante las perspectivas brillantes de Jung sobre la sombra y el alma fracturada en múltiples pedazos. Si alguna vez te has preguntado por qué reescriben la historia con tanta facilidad, por qué tu silencio los aterroriza hasta lo más profundo de su ser, y por qué continúan huyendo desesperadamente de una relación vacía a otra, mantente conmigo hasta el final de este recorrido revelador. Lo que descubrirás hoy no solo expondrá la verdad cruda sobre el narcisista y sus mecanismos de defensa, también puede iluminar tu propio sendero hacia la sanación genuina y el viaje extraordinario hacia la individuación, ese proceso de convertirte en tu versión más auténtica y completa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu silencio absoluto sumerge al narcisista en un estado de pánico incontrolable? Carl Jung afirmó con contundencia que cada ser humano porta una sombra, esa región oculta de la psique donde enterramos todo aquello que nos negamos rotundamente a enfrentar. El egoísmo más primitivo, la debilidad que nos avergüenza, el terror al abandono o la ira reprimida que bulle en nuestro interior. Para la mayoría de nosotros, esta sombra coexiste junto a nuestro yo consciente, y únicamente cuando nos atrevemos a confrontarla directamente, podemos experimentar crecimiento genuino, ingresando al proceso transformador de individuación, ese viaje extraordinario hacia la totalidad. Pero para el individuo narcisista, la sombra no es simplemente una porción oculta de su personalidad. Es literalmente el universo completo en el que habitan día tras día. Se envuelven en una persona reluciente, una máscara perfectamente pulida que destila encanto irresistible, talento deslumbrante o poder exterior imponente. No obstante, bajo esa máscara perfecta yace un núcleo frágil, temblando constantemente ante la responsabilidad y completamente hueco en su esencia. Esta es precisamente la razón por la cual, cuando te marchas definitivamente, el narcisista no colapsa de la manera que una persona empática podría imaginar compasivamente. No hay lágrimas genuinas, no existe arrepentimiento sincero, no hay deseo real de transformación personal. En su lugar, inician un proceso familiar y bien ensayado, la reescritura completa de la narrativa. En su versión cuidadosamente elaborada, ellos encarnan al noble víctima sacrificada y tú te conviertes en el traidor despiadado. Repiten esta narrativa obsesivamente hasta que incluso ellos mismos llegan a creerla con fervor religioso. Jung denominó a este mecanismo proyección, lanzar su propia oscuridad directamente sobre ti como un proyectil.
Su deslealtad se transforma mágicamente en la tuya. Su engaño sistemático se convierte en tu supuesta deshonestidad. De esta manera ingeniosa, evitan lo único que no pueden soportar, la rendición de cuentas. Pero tu silencio representa la única variable que no pueden controlar bajo ninguna circunstancia. Inicialmente, lo interpretan erróneamente como una victoria personal. Se convencen a sí mismos de que finalmente son libres, que tú eras la persona débil que se quebró bajo la presión y decidió huir cobardemente. Sin embargo, pronto el vacío comienza a manifestarse inexorablemente, porque para el narcisista, tu existencia nunca fue únicamente tu presencia física en su vida. Eras el espejo que les permitía mantener su máscara intacta y funcional. Cuando el espejo se desvanece completamente, la máscara comienza a agrietarse de manera irreversible. Carl Jung enfatizó con sabiduría: uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La verdadera sanación llega únicamente confrontando la sombra directamente. Pero el narcisista es incapaz de realizar este acto de valentía. Solo conocen una estrategia: huir constantemente. Y cuando permaneces en silencio, pierden su ruta de escape habitual. Comienzan a sentir la inseguridad que han enterrado durante tanto tiempo bajo capas de manipulación y control sistemático. A nivel psicológico más profundo, tu desaparición despierta su herida primordial más antigua, el terror absoluto al abandono. Esta es la sombra que nunca quisieron contemplar siquiera. Para la mayoría de las personas, el dolor del rechazo puede transformarse en crecimiento personal, en amor propio genuino. Pero para el narcisista, ese dolor se retuerce convirtiéndose en paranoia destructiva y rabia incontrolable. Se convencen de que los traicionaste deliberadamente, de que seguramente encontraste a alguien más, no porque existan evidencias concretas, sino porque creen firmemente que todos son exactamente como ellos, egoístas, engañosos, infieles, cuando se les presenta la oportunidad. Este ciclo tóxico los arrastra más lejos de la realidad objetiva. Primero surge la arrogancia desmedida. No la necesito, no lo necesito. Puedo encontrar a alguien infinitamente mejor. Luego la inseguridad corrosiva. ¿Por qué siguen en silencio? ¿Por qué no han regresado suplicando? ¿Qué está sucediendo exactamente? Y finalmente, el dolor silencioso que jamás admitirán. Tal vez he perdido algo que nadie más podrá reemplazar jamás. Aquí reside la tragedia fundamental del narcisista. Nunca te amaron como ser humano complejo y único, pero te necesitaban desesperadamente como espejo para sostener su falso yo construcción. Cuando el espejo se hace pedazos, quedan con nada excepto la sombra que Jung describió meticulosamente. Incapaces de soportar esta realidad, continúan huyendo de una persona a otra, de una historia fabricada a la siguiente, buscando desesperadamente otro espejo que refleje la imagen que anhelan ver. Pero la verdad inmutable es que nadie puede llenar ese vacío abismal. Mientras tanto, tu silencio porta un significado completamente diferente y liberador. No es simplemente retirarte de una relación tóxica destructiva. Es una declaración poderosa. Ya no permitiré que tu sombra defina mi luz interior. Tu silencio se convierte en la herramienta que te conduce hacia la individuación, la integración armoniosa de luz y oscuridad dentro del viaje hacia la totalidad. Y esta es la diferencia más significativa entre ambos caminos. Cuando desapareces completamente, el narcisista pierde su espejo reflectante, pero tú te encuentras a ti mismo auténtico mientras ellos se agitan en el engaño y la vacuidad. Aprendes a enfrentar tu propia sombra personal para sanar profundamente y crecer exponencialmente. Carl Jung expresó sabiamente: uno no alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta es precisamente la razón por la cual tu silencio posee tanto poder transformador. No solo expone la verdad cruda sobre el narcisista y sus mecanismos, ilumina el sendero que estás destinado a recorrer, desde la sombra hacia la luz brillante, desde víctima hacia la libertad absoluta, desde la fragmentación hacia la integridad completa. Muchas personas creen equivocadamente que cuando te alejas definitivamente, el narcisista finalmente reconocerá sus errores garrafales.
Pero la realidad es completamente opuesta a esta expectativa ingenua. En lugar de experimentar un despertar de conciencia, comienzan a construir una narrativa completamente nueva y elaborada. En su versión cuidadosamente editada, ellos son la figura heroica que intentó todo lo humanamente posible, mientras tú encarnas al traidor despiadado, egoísta, desagradecido y cruel. Esto no es simplemente una mentira temporal conveniente. Se convierte en una realidad alternativa que habitan completamente, repetida obsesivamente, hasta que incluso ellos mismos creen que es verdad incuestionable. Carl Jung describió este fenómeno fascinante con el concepto revolucionario de proyección. Cuando las personas no pueden soportar su propia sombra oscura, la lanzan sobre otros como mecanismo de liberación psicológica. Y el narcisista representa una encarnación viviente de este mecanismo defensivo. Imagina esta situación. Cuando te alejas definitivamente, no solo te llevas tu presencia física, te llevas el espejo que el narcisista necesita desesperadamente para mantener su máscara, su persona construida. Sin el espejo reflectante, la máscara comienza a agrietarse inevitablemente. No pueden soportar siquiera la posibilidad de que su propia crueldad sistemática, frialdad calculada o manipulación experta te impulsara a alejarte. Porque si admitieran esta realidad, tendrían que enfrentar la verdad insoportable. Yo soy el problema fundamental. Y eso es algo que su falso yo jamás permitirá bajo ninguna circunstancia. Carl Jung escribió proféticamente: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Para el narcisista, la sombra, esa oscuridad inconsciente, controla completamente toda su existencia. Pero en lugar de reconocerla y trabajar con ella, culpan persistentemente a ti, a las circunstancias externas, a cualquier otra persona disponible. En su perspectiva distorsionada, la ruptura no fue causada por sus insultos sistemáticos, mentiras elaboradas o manipulación experta, sino porque fuiste demasiado impaciente, demasiado desagradecido o infiel por naturaleza. Esta distorsión masiva de la verdad sirve un propósito único y vital: proteger el ego frágil como porcelana fina. Porque si la verdad permaneciera intacta y sin alterar, los atravesaría como una espada afilada, forzándolos a enfrentar la oscuridad que mora en su interior. Y para alguien que vive completamente sustentado por ilusiones fabricadas, eso representa el terror más grande imaginable. Entonces, reescriben recuerdos selectivamente, borran detalles inconvenientes, tuercen la historia sistemáticamente, todo para convencerse de que siguen siendo inocentes y puros. Sin embargo, a un nivel más profundo, esto revela una paradoja fascinante. Todavía te necesitan desesperadamente, incluso después de que te hayas marchado para siempre. Eras el contenedor designado para la sombra que proyectaban constantemente. Cuando te vuelves silencioso, cuando desapareces completamente, no les queda ningún lugar donde descargarla. La sombra comienza a acercarlos inexorablemente, la ansiedad se eleva dramáticamente, la duda crece exponencialmente, la paranoia toma control total. Debes haberte marchado por alguien más específico. Tu silencio debe significar que estás ocultando algo significativo. Esta es la espiral descendente que Jung describió como identificación completa con la sombra. Cuando una persona se niega rotundamente a enfrentar e integrar su sombra, es devorada completamente por ella. Para el narcisista, esto se manifiesta en comportamientos extremos y destructivos. Acoso sistemático, invención de historias elaboradas, difamación de tu reputación o saltar desesperadamente de una relación a otra para amortiguar el dolor insoportable. Pero sin importar hacia dónde huyan frenéticamente, la verdad los sigue como una sombra persistente. No están huyendo de ti específicamente, están huyendo desesperadamente de sí mismos y de su propia realidad interna. Podrías pensar que tu silencio es simplemente vacío neutral, pero para ellos resuena como una acusación constante y penetrante. Dice claramente: no, ya no seré el espejo para tus ilusiones fabricadas, y eso los perturba profundamente, porque una vez que nadie refleja la imagen que anhelan desesperadamente, se ven forzados a vislumbrar la verdad que más temen, su auténtica naturaleza.
Desde tu perspectiva, la persona que se alejó reconociendo esta dinámica trae una sanación inmensa y transformadora. No necesitas su confesión para conocer la verdad objetiva. No necesitas una disculpa para afirmar que tenías razón al marcharte. Jung enseñó que el crecimiento verdadero llega cuando enfrentamos la sombra, no solo la sombra en otros, sino también en nosotros mismos. Lo cual significa que también debes preguntarte, ¿por qué soporté durante tanto tiempo? ¿Qué parte de mí permitió que esa manipulación existiera y floreciera? Cuando respondes esto honestamente, das un paso profundo en tu propio viaje de individuación personal. El narcisista continuará reescribiendo la historia obsesivamente, proyectándote como el traidor en su narrativa fabricada. Pero eso no importa, porque esa historia es únicamente para ellos, no para ti. Lo que realmente importa es que veas la verdad con claridad cristalina. Tu silencio no es debilidad de carácter, es fortaleza genuina. Los fuerza a enfrentar un vacío que ninguna mentira puede llenar completamente. Jung expresó sabiamente: nadie puede alcanzar la iluminación sin enfrentar la oscuridad directamente. Y aquí reside la paradoja fundamental. Al marcharte, al permanecer en silencio, inconscientemente le has dado al narcisista esa oportunidad dorada, la oportunidad de ver su sombra claramente. Pero nunca la aprovecharán. Continuarán negando, continuarán huyendo desesperadamente. Mientras tanto, tú eres quien está dando pasos hacia la luz brillante. Al final, su verdad distorsionada no puede alterar la verdad que vive dentro de ti. Soportaste dolor intenso, pero también encontraste fortaleza inquebrantable. Fuiste testigo de la sombra operando a través de ellos, pero elegiste el sendero opuesto: mirar directamente, reconocer honestamente y sanar completamente. Y esa es la recompensa más grande que este viaje puede ofrecerte jamás. El colapso de un narcisista no ocurre en una explosión ruidosa y dramática. Sucede en silencio absoluto. A primera vista, después de que te alejas definitivamente, el narcisista puede parecer completamente inalterado. Pueden mantener una fachada fría y calculada, continuar exhibiendo su encanto manipulador, incluso actuar como si estuvieran prosperando más que nunca antes. Pero Carl Jung advirtió proféticamente: lo que se entierra en la sombra nunca desaparece realmente. Se filtra de vuelta lentamente, silenciosamente, hasta que toda la estructura psicológica completa comienza a temblar incontrolablemente. Y esto explica perfectamente por qué el colapso del narcisista llega silenciosamente, sin fanfarria alguna, pero más devastador que cualquier tormenta visible. Al comienzo, se convencen completamente de que han ganado la batalla. En la historia que construyen meticulosamente, tú eres la persona débil que no pudo manejar la presión intensa. Creen firmemente que tu silencio es solo un juego temporal, que antes de mucho tiempo regresarás suplicando perdón desesperadamente. Esa creencia misma es una expresión de la persona, la máscara deslumbrante que portan para ocultar la verdad frágil interior. Pero como Jung expresó sabiamente, la persona es una máscara de la psique colectiva, se toma prestada del mundo exterior. Nunca es el verdadero yo auténtico. Y cuando esa máscara ya no es reflejada por ti, las grietas comienzan a formarse inevitablemente. Las grietas no aparecen inmediatamente de manera obvia. Comienzan con arrogancia desmedida. Se jactan de ser libres finalmente, de ya no estar atados por ti como una carga. Buscan nuevas fuentes de suministro narcisista para demostrar que siguen siendo deseados, que aún poseen valor intrínseco. Pero esta arrogancia no es más que una pared delgada construida contra una ola gigantesca que se aproxima. En lo profundo, tu silencio ya ha plantado una semilla de inquietud que crecerá inexorablemente. Luego llega la inquietud persistente. Conforme pasa el tiempo y permaneces sin responder, manteniendo tu distancia sagrada, comienzan a sentir el vacío abismal. Lo que una vez enmarcaron como victoria se convierte en un recordatorio constante de que han perdido el control absoluto. Jung explicó que cuando alguien niega su sombra durante demasiado tiempo, regresa como ansiedad paralizante, obsesión destructiva o sueños perturbadores. Para el narcisista, la inquietud es la sombra golpeando persistentemente la puerta.
No tienes control. Has sido abandonado definitivamente. Y finalmente llega el dolor silencioso e innegable. Esta es la etapa que pocos verán jamás, porque el narcisista nunca lo admitirá públicamente. No llorarán en público ni confesarán su anhelo abiertamente. En su lugar, lo ocultan detrás de comportamientos extremos. Saltar a nuevas relaciones desesperadamente, perseguir validación de docenas de personas simultáneamente o insistir ruidosamente en que están perfectamente bien. Sin embargo, detrás de esa fachada elaborada existe una verdad simple y cruda. Se están descomponiendo internamente por el silencio que dejaste atrás. Carl Jung llamó a este fenómeno posesión de la sombra. Cuando alguien se niega a enfrentar e integrar su sombra, gradualmente consume todo el ser completo. Para el narcisista, esta sombra toma la forma de sospecha constante, celos destructivos y la creencia obsesiva de que te marchaste por alguien más específico. La ironía es cristalina. Porque ellos mismos son engañadores crónicos e impenitentes, ni siquiera pueden imaginar la lealtad genuina. Asumen que todos son exactamente como ellos. Y esa creencia distorsionada los atrapa en una espiral infinita de paranoia destructiva. Aquí reside la paradoja reveladora. Su colapso silencioso es prueba de tu libertad conquistada, porque en tu silencio retiras energía del ciclo tóxico establecido. Ya no eres el suministro que sustenta su falso yo-construcción. Y en ese momento crucial, se ven forzados a enfrentar la verdad desnuda. Su poder nunca existió realmente. Solo vivía mientras tú creías, mientras respondías, mientras te comprometías emocionalmente. Jung expresó: no hay llegada a la conciencia sin dolor. Ningún crecimiento psicológico viene sin pasar por el sufrimiento intenso. La diferencia es fundamental. Tú te atreves a enfrentar tu propia sombra personal para crecer exponencialmente, mientras ellos no lo hicieron. Tú usas el dolor para sanar y volverte completo. Ellos usan el dolor para construir más ilusiones y continuar huyendo desesperadamente. Y esa es la razón por la cual su colapso ocurre silenciosamente, pero inevitablemente. Puede que nunca los veas sentados solos en una habitación oscura, ahogándose en duda y rabia, pero debes saber que está sucediendo inexorablemente. Cada momento que permaneces en silencio, la sombra dentro de ellos crece más grande y poderosa. Mientras más la niegan, más fuertemente se aferra. Y como Jung nos recordó sabiamente, nadie escapa de la sombra negándola. Tarde o temprano, encuentra una manera de exponer la verdad completa. Esto nos lleva a una lección vital y transformadora. Tu silencio no es simplemente un arma contra ellos, es un sendero hacia la sanación para ti mismo. En el silencio, no solo les niegas mayor manipulación, sino que también creas espacio sagrado para confrontar tus propias partes ocultas, el miedo a la soledad, las heridas de dependencia, los sentimientos de insignificancia. Y cuando los enfrentas valientemente, das pasos hacia el viaje de individuación, lo que Jung vio como el objetivo último de la vida psicológica: convertirse en un ser unificado, luz y sombra juntas armoniosamente. Mientras el narcisista colapsa en silencio porque no puede integrar su sombra, tú creces en la quietud porque estás aprendiendo a integrar las partes de ti mismo que una vez negaste. Y esa es la diferencia más grande de todas. El silencio los pudre desde adentro, pero te hace florecer completamente. Si alguna vez te has preguntado ¿qué experimenta el narcisista después de que desapareces totalmente? Aquí está la verdad que pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Cuando una relación con un narcisista termina definitivamente, muchos aún esperan que la pérdida los despertará, que después de todo el daño infligido, finalmente reconocerán el valor del amor verdadero y genuino. Pero bajo la luz penetrante de la psicología de Jung, vemos una imagen completamente diferente y más compleja. No despiertan espiritualmente. En su lugar, caen en espiral hacia la distorsión sistemática, donde la verdad se tuerce violentamente, las sombras se elevan amenazadoramente y el falso yo se desliza más fuera de control que nunca. Desde el momento exacto en que desapareces completamente, comienzan a elaborar una nueva historia cuidadosamente construida. En ella,
Tú encarnas al traidor despiadado, y ellos representan a la noble víctima que soportó demasiado sufrimiento. Este es el mecanismo que Jung llamó proyección sistemática. Cuando una persona no puede aceptar la sombra interior, la lanza sobre alguien más como proyectil psicológico. Su egoísmo se transforma mágicamente en tu egoísmo. Su engaño se convierte en tu traición fabricada. De esta manera ingeniosa, evitan enfrentar la verdad insoportable. Yo soy la razón por la cual este amor colapsó completamente, pero esta historia fabricada solo puede cubrir tanto terreno. Con el tiempo, tu silencio se convierte en una daga que perfora la persona que portan como escudo. Jung explicó que la persona es meramente una máscara social, nunca el verdadero yo auténtico. Y cuando esa máscara ya no es reflejada por ti, comienza a fracturarse inevitablemente. En ese momento crucial, la sombra, la parte que enterraron profundamente, comienza a emerger amenazadoramente. La primera señal es arrogancia descontrolada. Se jactan de estar perfectamente bien, de tener a alguien nuevo y mejor, de que la vida brilla más intensamente sin tu presencia. Pero debajo de toda esa fanfarronería yace solo una pared frágil contra la vacuidad absoluta. Luego viene la inseguridad corrosiva. Comienzan a cuestionar por qué permaneces en silencio, por qué no has regresado suplicando. La sospecha crece como maleza venenosa. Los celos se extienden como plaga y eventualmente caen en un dolor silencioso que jamás admitirán abiertamente. Irónicamente, su colapso no ocurre en un estallido explosivo y dramático. Se desarrolla en quietud prolongada y persistente. Es como una casa que parece sólida externamente, pero está siendo devorada lentamente por termitas invisibles. Un día cae, no con estruendo, sino con una implosión silenciosa pero devastadora. Carl Jung llamó a esto posesión de la sombra completa. Cuando la sombra toma control del ser, en lugar de integrar la sombra para crecer, el narcisista permite que los consuma totalmente. Descienden hacia la paranoia destructiva, convencidos de que te marchaste por alguien más específico. Ni siquiera pueden imaginar la lealtad genuina, porque nunca la han vivido ellos mismos auténticamente, y así son tragados completamente por su propia oscuridad abismal. Mientras tanto, tu viaje representa lo completamente opuesto y liberador. El silencio que mantienes no es simplemente una barrera de protección personal, es una puerta de entrada hacia la sanación profunda y transformadora. En esa quietud sagrada, cortas la manipulación externa sistemática y creas espacio para escuchar hacia adentro. Confrontas el miedo a la soledad, las heridas de dependencia emocional, la sensación de insignificancia personal, y paso a paso, aprendes a mantenerte erguido sin su validación externa. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse completo, donde luz y sombra se integran armoniosamente. No niegas las heridas que has soportado, pero te niegas a permitir que te definan completamente. Enfrentas la sombra dentro de ti mismo, y al hacerlo, escapas del ciclo tóxico en el que el narcisista permanece atrapado para siempre. La paradoja más grande es esta reveladora. Mientras ellos continúan huyendo de la sombra desesperadamente, tú creces confrontándola valientemente. Mientras fabrican historias para engañarse a sí mismos, tú reescribes la historia verdadera de tu vida con autenticidad. Mientras se hunden más profundo en el colapso, tú descubres la libertad genuina. Carl Jung expresó sabiamente: nadie puede volverse iluminado sin enfrentar la oscuridad directamente. Y es tu silencio lo que hace esto real y tangible. Tu silencio no solo expone la verdad del narcisista, que son débiles, huecos y nunca tan en control como creían fervientemente. También ilumina tu propio sendero único. Un camino desde la oscuridad hacia la luz brillante, desde víctima hacia superviviente, desde la fragmentación hacia la integridad completa. Cuando comprendes esto profundamente, ya no esperas que el narcisista despierte espiritualmente o sienta arrepentimiento genuino. Sabes que permanecerán atrapados en su ciclo de proyección y pretensión elaborada, pero también sabes que tú has dado el paso hacia afuera. Y esa es la victoria real y duradera. Cuando miramos hacia atrás en todo este viaje transformador, emerge una verdad innegable y poderosa. El narcisista no colapsa con lágrimas sinceras o disculpas heartfelt.
Su caída llega en silencio desde el interior más profundo, cuando sus máscaras ya no tienen un espejo que las refleje. Reescriben la historia para proyectarse como la víctima noble. Proyectan su sombra sobre ti para escapar de la responsabilidad absoluta. Huyen de una relación a la siguiente desesperadamente para llenar el vacío abismal. Pero todo es simplemente huida constante. Y mientras más huyen frenéticamente, más son devorados por la misma sombra de la que Jung habló proféticamente. Mientras tanto, tu silencio y desaparición portan un significado completamente diferente y liberador. No es simplemente retirarse de una relación tóxica destructiva. Es la declaración poderosa de que has recuperado el control de tu vida completamente. Es el primer paso en el sendero de individuación. Convertirse en un ser completo donde aprendes a enfrentar la oscuridad sin permitir que te defina eternamente. Tú, no el narcisista, eres quien verdaderamente madura a través del dolor transformador. Carl Jung expresó: uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú has hecho exactamente eso con valentía excepcional. Conviertes la oscuridad en conciencia, las heridas en lecciones valiosas, el silencio en fortaleza inquebrantable. Y desde ese momento crucial, ya no eres una víctima indefensa. Te has vuelto genuinamente libre. Si hay una verdad para aferrarse firmemente, es esta. Tu silencio no solo expone su realidad cruda, también ilumina la tuya propia brillantemente. No necesitas una disculpa para validar tu valor intrínseco. No necesitas su regreso para saber que eres digno del amor auténtico. La victoria real no llega cuando el narcisista siente arrepentimiento, sino cuando ya no necesitas ese arrepentimiento para sentirte completo. Y ese es el viaje que exploramos juntos en este espacio de crecimiento. Observando profundamente la psicología del narcisista a través de la lente revolucionaria de Jung, no para obsesionarnos con ellos destructivamente, sino para entenderte más completamente, para sanar profundamente, para crecer exponencialmente y para avanzar hacia un futuro que ya no esté limitado por la sombra del pasado doloroso. Si el mensaje de hoy resonó en tu corazón y tu mente, apoya este contenido suscribiéndote y activando la campana de notificaciones para no perderte ningún video próximo que compartiremos. Cada semana profundizaremos más en el viaje desde la oscuridad hacia la luz radiante, desde la herida hacia la libertad absoluta. Juntos construiremos una comunidad de personas que entienden la sombra pero eligen conscientemente vivir en la luz transformadora. No estás solo en este proceso de sanación, y desde este momento preciso, tu viaje de curación y crecimiento apenas ha comenzado a desarrollarse completamente.